Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué gusto verlos y saludarlos. Se ven contentos. Confiamos en que así sea, ¿verdad? En que Dios esté trayendo contentamiento al corazón. ¿Listos para la palabra, hermanos? Ábranla, por favor, en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? ¿Libros Macabeos? Sabiduría para la vida diaria, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos enseñe más sabiduría. ¿Cuántos quieren aprender más sabiduría? ¿O ya lo saben todo? La verdad, el Señor tiene mucho para darnos. Cierre sus ojos, vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro y amado Dios, gracias, Señor, por el privilegio de poder estar delante de ti como un mismo cuerpo, en una misma mente, un mismo corazón, con el deseo de adorarte a ti, de conocerte y también de pedirte que tú proveas a nuestras vidas todo lo que necesitamos para poder honrarte. Que tú nos llenes de tu gracia y que nos proveas esa sabiduría, esa sana sabiduría para enfrentar el día a día, porque necesitamos vivir como hijos tuyos, como cristianos que te representan dignamente. Necesitamos vivir dándote la gloria, necesitamos vivir siendo luminares en este mundo y para eso te necesitamos a ti, Señor. Tú eres quien nos da todo lo que necesitamos para cumplir tus planes y propósitos y por eso estamos aquí, Señor mío. Bendícenos, que tu presencia se derrame sobre nuestras vidas en esta noche. Ábrenos el entendimiento, sopla sobre nosotros para que podamos aprender sabiduría, porque tu soplo, Señor, es el que nos hace entender. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos a que tu palabra se afirme en nuestros corazones y que podamos llegar cada día más a alcanzar tus planes y propósitos en esta tierra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Proverbios 8, vamos a leer del versículo 32 al versículo 34, ¿sale? Dice así: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Hasta ahí. Ustedes pueden leer todo Proverbios 8, que es la personificación de la sabiduría, para que puedan meterse un poco más al contexto. Pero el tema que vamos a tratar en esta noche, yo le he puesto: atiende el consejo y sé sabio. Atiende el consejo y sé sabio. ¿Cuántos de ustedes saben que es sabio pedir consejo? ¿Sí? ¿Cuántos han pedido consejo? Es sabio pedir consejo, hermanos. Ahora, pedir consejo no solamente es sabio, sino que también pedir consejo nos da sabiduría. Pedir consejo o tener consejo nos da sabiduría. ¿Qué significa esto? Bueno, que necesitamos aprender a buscar y no menospreciar el buen consejo. Necesitamos el consejo de la sabiduría divina a fin de que podamos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más la voluntad de Dios? Necesitas el consejo de la sabiduría divina, para que así también podamos llegar a conducirnos de una manera agradable delante de Dios. Al mismo tiempo que aprendemos a tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria. ¿Cuántos de repente pueden llegar a decir: estoy cansado de equivocarme? ¿Sí? Estoy cansado de tomar malas decisiones. O cansada. Bueno, necesitamos aprender a buscar el buen consejo de la sabiduría divina. Déjame hacerte una pregunta.
¿Qué es lo que haces más? ¿Buscas el consejo o te equivocas mucho? ¿Qué es lo que más pasa en tu vida? Porque el que menos busca el consejo se equivoca más, se equivoca mucho. El que aprende a buscar el consejo se equivoca menos. ¿Buscas el consejo o te equivocas mucho? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Si recordamos un poco acerca de la definición de la sabiduría o las implicaciones de la sabiduría, bueno, la sabiduría, hablando de la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría, hermanos, nos ayuda a no equivocarnos tanto. Por eso necesitamos la sabiduría en la vida diaria, para no equivocarnos tanto. Porque la sabiduría nos dice cuál es la mejor forma de vivir. Es aprender a decidir bien, eso es sabiduría, a tomar buenas decisiones. Nos dice cuál es la mejor forma de vivir, pero considerando siempre los planes y los propósitos de Dios en todo lo que hacemos. Eso es sabiduría. Cuando sacamos a Dios de nuestros planes y propósitos, entonces nos convertimos en personas necias y no estamos viviendo la mejor forma de vida que podamos llevar. Estamos constantemente tropezando, nos estamos equivocando mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que la sabiduría nos enseña es a tomar decisiones que estén en armonía con aquello que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que hace la sabiduría. Repito, nos ayuda a tomar decisiones que están en armonía con aquello que Dios quiere para nosotros, lo cual es bueno. De manera que nos permite vivir en esta vida de la mejor manera posible. ¿Cuántos han escuchado personas que ya se quieren morir para ya no sufrir? ¿Cuántos de esos hay aquí? Ya mejor me muero para no sufrir. Bueno, es que les falta sabiduría. Porque la sabiduría te ayuda a gozar de la vida que Dios te ha dado, aún en medio de todas las dificultades. Y te ayuda a aceptar la vida que Dios tiene para ti y lo vives de la mejor manera posible. Ahora, dentro de esta sabiduría divina, esta sabiduría que nos ayuda a tomar buenas decisiones en armonía con los planes y propósitos de Dios, se encuentra lo que se conoce como el consejo. Dentro de la sabiduría está el consejo, es decir, aquella instrucción que se fundamenta en las verdades incuestionables de la palabra de Dios. Dentro de la sabiduría están las instrucciones que son verdades incuestionables. ¿Qué quiere decir esto? Que son principios absolutos y que nos permiten decidir mejor, echando mano un poquito del razonamiento, porque ¿cuántos saben que la vida cristiana se razona? No se acepta por fe ciega. No, la vida cristiana se razona, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de meditar en ella, y la meditación es razonar en ella adecuadamente. Por lo tanto, es importante aprender a recibir el consejo de la sabiduría, esa instrucción que te va a ayudar en tu vida diaria, porque es sabio. Por ejemplo, hemos leído todos el pasaje, incluso ya lo hemos tocado en esta serie, de Proverbios 15:1. ¿Qué dice Proverbios 15:1? ¿No se lo saben? Ábranlo. El que lo abre primero, lo lee en voz alta. ¿Qué? ¿El Señor te quiere hacer rico? Eso no dice. La blanda respuesta quita la ira. Todos conocemos eso, ¿verdad? ¿Más qué? Más la palabra áspera que hace subir el furor. Ahora, esto es una instrucción de sabiduría y es una verdad incuestionable de la palabra de Dios, que si aprendemos a obedecerla, nos va a evitar muchos conflictos
y nos va a permitir tener relaciones más sanas. ¿Cuántos han comprobado este proverbio? ¿Cuántos de ustedes por lo menos una vez en su vida han respondido con amabilidad? Mira, algunos no. Bueno, más fácil, ¿cuántos de ustedes han respondido con palabras ásperas una vez en su vida? Algunos no saben ni en dónde viven, miren, ni levantaron la mano ni para bien ni para mal. La realidad es una instrucción de sabiduría, es un consejo de sabiduría, hermanos. Si aprendemos nosotros a obedecer esta instrucción, nos evitamos muchos males. Pero si no lo obedecemos, entonces podemos esperar malas consecuencias. Cosas de las cuales en muchas ocasiones terminan por causar daños irreparables. Y lo podemos razonar. Tú puedes razonar en este proverbio. La blanda respuesta quita la ira. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? El consejo es que si yo respondo con amabilidad, ¿me va a ir bien? Por supuesto, hermano. Y si respondo con agresividad, ¿me va a ir mal? Totalmente. Mira, vete al mercado un día de estos, al tianguis, y a todos háblale feo para que veas que vas a regresar con los labios hinchados. Porque es la palabra de Dios la que nos está diciendo esto. Es un consejo sabio. El rey Salomón, en Proverbios 8, el proverbio que leímos en un inicio, personifica en este pasaje la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que la hace ver como si la sabiduría misma estuviera hablando como persona. Y lo hace para hablarnos de una manera tajante, de una manera directa y personal, exhortándonos a dejar la insensatez que nos impide vivir de una manera adecuada ante la voluntad de Dios. Es como si alguien se te parara enfrente y te dice: no seas insensato, aprende a pedir consejo. Atiende el consejo y sé sabio, no lo menosprecies. Pero el rey Salomón lo presenta como si una persona se parara frente a ti, para que tú lo recibas de manera directa. ¿Para qué? Para que busques tener una vida que camine en armonía con los planes y propósitos de Dios, lo cual es bueno. Es bueno caminar de la mano con Dios. Una persona dijo: aceptar un consejo es como recibir un salvavidas en un naufragio. Puedes salvarte del desastre total. Eso es recibir un buen consejo. ¿Cuántos se imaginan en el mar como náufragos y nadando todo el tiempo? Te vas a morir. Pero ¿qué tal con un salvavidas? Las cosas se hacen más amenas, ¿no? Ya esperas el crucero que pase y que te suba. Y que te pase 15 días por las islas griegas. Ese es el consejo. Un buen consejo es como un salvavidas en un naufragio que puede salvarte del desastre total. Ahora, si nos vamos al principio, la palabra de Dios nos dice que todo el libro de Proverbios tiene el propósito de aumentarnos en la sabiduría, pero también en el consejo. En Proverbios 1:5 dice que oirá el sabio y aumentará su sabiduría. Y el entendido adquirirá consejo, que lo vuelve a ser más sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que si aplico los consejos de sabiduría que Dios nos da, entonces estoy siendo sabio y aumentando la sabiduría. Y precisamente uno de los principios que la sabiduría nos da es la necesidad de atender el consejo y no menospreciarlo. Entre más yo me sienta sabio o entre más sabio sea, más pido consejo, y entre más pido consejo, más sabio me vuelvo. Es una retroalimentación constante. Y así es como debemos de vivir. Atiendan el consejo, es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Atiendan el consejo y sean sabios, no lo menosprecien. Pero muchos, desgraciadamente, no atienden el consejo y se van en pos de sus propios deseos, de sus propios consejos.
Ahora, la palabra de Dios contiene principios espirituales. ¿Cuántos saben esto? Principios espirituales para la vida. Y aquí tú te puedes encontrar cosas que son muy específicas. Esas cosas que son demasiado específicas se identifican como mandamientos. Cosas que son absolutas y son generales. El perdón, tú tienes que perdonar, quita de tu corazón la envidia, la ira, la maledicencia. Cosas que tú no necesitas un estudio teológico para entenderlo. Simplemente te está diciendo, pues perdona, así como Cristo te perdonó a ti. Pero hay otras cosas que son más difíciles identificarlas, porque en otras ocasiones la palabra de Dios contiene principios que deben de regir nuestra vida a fin de tener una vida agradable delante de Dios y llevarnos al descanso. Hay cosas en las que necesitamos consejo de sabiduría para saber qué hacer, porque no lo podemos identificar tan claramente en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una situación en la que necesitan tomar decisiones y por más que leen la palabra no se les prende el foco? ¿Sí les ha pasado? Bueno, es que no está específico. ¿Qué necesitas? Consejo de sabiduría, porque sí está escrito ahí, pero como un principio espiritual, no tanto de manera específica. Hay veces que necesitamos tomar decisiones en el trabajo o en la familia y no le está diciendo a la esposa, deja de trabajar, ¿verdad que no? Pero por más que busca, no dice, no, pues no dice que deje de trabajar. Pero vas y pides un consejo de sabiduría y en los principios que la palabra de Dios marca, te puede ir marcando el rumbo de la decisión que debes de tomar. Si es sabio seguir trabajando o es sabio dejar de trabajar. Para eso es el consejo de la sabiduría. No te dice claramente, no te cases con fulanito, ¿verdad que no? O no te hagas novio o novia de manganito. Pero hay principios que pueden ayudarnos a tomar decisiones con sabiduría en ese aspecto. Porque pues no vas a encontrar el nombre de Pepe, ¿verdad? En toda la Biblia. Aquí no hay ningún Pepe, gracias a Dios, ¿verdad? Para que las niñas no digan, ay, me está hablando el Señor y que no le haga caso a Pepe. Bueno, si hay Pepes en su trabajo y ya les habló el Señor, pues ya. Pero si hay un principio que te puede decir si Pepe es adecuado para ti o no. Para eso necesitamos el consejo de la sabiduría para saber qué hacer. Porque es sabio recibir el consejo, hermanos. Ahora, sabemos que es necesaria la sabiduría para dar un buen consejo, ¿verdad? Tú no vas a pedirle consejo a alguien que no tiene sabiduría, alguien que ves que su vida es un completo desorden, y si lo haces eres más necio tú que la persona. Porque se necesita sabiduría para dar un buen consejo. Si tú ves una persona desordenada y le preguntas cómo tener orden en tu vida, pues no vas a obtener nada sabio de esa persona. Pero también se requiere de sabiduría para pedir el consejo y para recibir el consejo. No solamente para darlo. Como lo dije hace un momento, es una realidad que recibir consejo nos añade mayor sabiduría. Y solo los insensatos menosprecian la sabiduría y el consejo, es lo que dice la Escritura. Es sabio una persona que atiende el consejo. ¿Qué significa atender? Atender significa escuchar con atención. La palabra que se tradujo en este proverbio por atender es la palabra shama, que es la palabra de donde se deriva la palabra shema, que es aquella frase que escuchamos de Deuteronomio donde dice, oye Israel, oye el Señor Jehová, el Señor uno es. Que es algo que recitan constantemente los judíos. Y va mucho más allá de un simple oír. Va mucho más allá de simplemente estar escuchando en un lugar. Nos habla de escuchar con atención y reflexión. Escuchar con atención y reflexión. Con el fin de comprender lo que están diciendo, lo que se está escuchando y dar una respuesta con base en aquello
que hemos recibido. A eso se refiere con atender. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a atender el consejo, yo lo que voy a hacer es escuchar con atención y reflexión, comprender lo que me están diciendo y voy a responder considerando lo que yo he escuchado, lo que he recibido. Por ejemplo, el trabajo de un pastor, en parte, es abrir el panorama visual de una circunstancia, de una situación. Mire, los pastores, ¿cuántos saben que el pastorado es un don? No nos cuesta a nosotros nada el ser pastor en un sentido del llamado, del don. El Señor lo da y nos capacita con todo lo que se necesita para llevar la labor del pastorado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor, el Señor le da una gracia especial para tener una visión más amplia de las cosas. Cosas que cualquier persona no alcanza a ver, el pastor la alcanza a ver. ¿Por qué? Porque su labor como pastor lo requiere y el Señor lo provee. Bueno, parte de nuestra labor como pastores es abrir el panorama visual de una situación. Por eso a muchas personas se les cierra el mundo, llegan a pedir consejo y se les abren los ojos. Ay, no lo había visto así. ¿Por qué? Porque a veces la visión es más limitada. Ahora, ¿está mal? No, porque es parte de del propósito de Dios, de los planes de Dios. Entonces, el trabajo del pastor en parte es abrir el panorama visual de una situación, dar a conocer aspectos en una circunstancia o factores que no se consideraban al momento de evaluar una situación. Ese es el trabajo nuestro como pastor, en parte. Les ponemos, oye, ¿ya consideraste esto? Pues no lo había visto así. ¿Y esto? No, pues tampoco. ¿Y esto? Tampoco. Ah, bueno, entonces escúchame lo que te voy a decir. Considera esto, esto, esto y el otro. Y si la persona que está recibiendo, aquel que escucha con atención y reflexión el consejo, lo hace adecuadamente, bueno, es movido a cambiar su perspectiva de las cosas, a fin de tomar una mejor decisión. Comienza a evaluar cosas que antes no consideraba y el consejo de sabiduría es lo que hace. Te ayuda a ver cosas que no veías antes. Y es cuando la persona dice, ay, sí es cierto, entonces no me conviene, ¿verdad? Pues no. Es que no había pensado en que si era narco, pues. O no había pensado, y empiezas a evaluar cosas que a lo mejor antes no veías. Entonces no me conviene pegarle a mi esposo, ¿verdad? Pues no. Y menos delante de la gente, ¿da, pastor? No, pues menos, sí. No lo había visto así. A lo mejor parece chusco, pero hay veces que cosas bien simples no se alcanzan a discernir. Ahora, el que no escucha con reflexión, con atención, el que solamente oye y se mantiene siempre en su misma posición. Es como ahorita, fíjense. Me he topado yo en lo personal con muchos hermanos que llegan a pedir consejo de cosas que acabo de hablar el domingo o el miércoles que acaban de decir nuestros hermanos que también predican. De repente, oye, pues no sé, oye, ¿sí escuchaste la enseñanza del miércoles? ¿O escuchaste la enseñanza del domingo? Sí. ¿Sí te acuerdas que dijeron? No, eso no me acuerdo. Solamente estaba oyendo, no estaba recibiendo el consejo. Porque cada vez que predicamos la palabra de Dios en un púlpito, es precisamente eso. Es dar consejo de sabiduría para la vida diaria. Por eso la Escritura dice, atiéndelo. Es decir, pon atención. Escucha con atención, con reflexión. Comprende lo que estás escuchando para que después tus respuestas sean evaluando lo que ya recibiste. Y los que no lo hacen, bueno, se quedan en la misma posición. El problema está en que quedarse en la misma posición sin atender el consejo, en muchas ocasiones va a llevarte a terminar en un desastre. En un desastre total. Miren, esto pasa mucho con los matrimonios. Con los matrimonios no, son los más pecadores del mundo. O sea, no entienden. De verdad, créanme que como matrimonios a veces somos muy necios. Y si hay algo, yo se los he comentado, nosotros en esta iglesia
tratamos de poner mucho énfasis en los matrimonios. Algunos matrimonios que nos conocen ya saben cómo trabajamos en ese aspecto. Porque creemos que son como las piernitas de la familia, ¿no? Sostienen la familia. Y si un matrimonio está mal, pues la familia va a estar mal. Pero muchos matrimonios oyen, pero no escuchan con atención y reflexión. Y se quedan en la misma posición y terminan en desastre. Porque no atienden el consejo y no son sabios, lo menosprecian. Déjeme hacerle una pregunta muy simple. ¿Recibir consejos es malo? No, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros lo hacemos como si fuera algo malo, porque nunca lo pedimos. Nunca buscamos el consejo. Miren, necesitamos aprender no solo a recibir el consejo, sino a buscarlo. No solamente te esperes a ver si predican el domingo de esto, o a ver si... No, tú búscalo. Tú busca el consejo en la palabra de Dios, y si no lo encuentras en la palabra de Dios, acércate a pedir consejo. Porque es sabio. Si no lo haces, te vas a quedar en la misma posición y va a terminar en desastre. Indiscutiblemente va a terminar en desastre. Necesitamos aprender a buscar el consejo al mismo tiempo que aprendemos a distinguir por la palabra y por el Espíritu Santo la naturaleza del consejo. Como cristianos tenemos que ser personas sabias que aprenden a buscar ese consejo. Como cristianos es algo que debe de estar en nuestra vida como algo de todos los días. Buscar ese consejo para ponerlo por obra, a fin de que podamos ir creciendo en la voluntad de Dios. Proverbios 8:12, en la versión 2 habla hoy, dice así: yo, la sabiduría, habito con la inteligencia, y dice, y sé hallar los mejores consejos. ¿En dónde podemos encontrar los mejores consejos? En la sabiduría de Dios. No en la sabiduría del viejito que tiene 150 años porque ha vivido mucho. Porque claramente dice la Escritura que no es de los ancianos la sabiduría, no es de los de mucha edad la sabiduría, sino que es el soplo del Omnipotente el que hace que entiendas. En la sabiduría divina es donde podemos encontrar los mejores consejos. La versión lenguaje sencillo dice así: yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Y luego dice, siempre pienso antes de actuar. ¿Sí o no es bueno pensar antes de actuar? Y parte de pensar antes de actuar es pedir consejo, aprender a atender el consejo. Muchos cristianos, hermanos, se quedan estancados por mantener un corazón duro al consejo de la sabiduría. Y pasan los años y no hay crecimiento, están estancados, su matrimonio está estancado, su vida espiritual estancada porque nunca aprendió a buscar el consejo de la sabiduría. Siempre hace las cosas como quiere y como piensa que son. Siempre tiene problemas con todo el mundo y quiere resolverlos como él o ella quiere. Y eso no es sabio. Eso no te va a permitir vivir tu vida en la plenitud que Dios quiere darte. No te va a permitir crecer en la voluntad de Dios. Muchos no piensan antes de actuar. Tienen un problema con un hermano y lo primero que hacen es, no, yo le voy a decir. Miren, muchos se han acercado a querer hablar con otros hermanos y les digo, espérate. ¿Por qué? Porque si hizo esto y eso, no te va a recibir el consejo. Es más, yo mismo me he esperado a hablar con muchos porque sé que no están preparados para recibir algo y lo que digo es solamente voy a arruinar las cosas. O cuando no sé qué hacer, yo pido consejo. Inmediatamente o confirman lo que iba a hacer o me dicen, mira, yo te recomiendo que no lo hagas. Pienso antes de actuar, hermanos, porque eso hace la sabiduría. Nos lleva a pedir consejo antes de actuar.
muchos no es sino hasta que se determinan en humillarse para pedir consejo y para obedecerlo, que salen de ese pozo profundo en el que estuvieron metidos por mucho tiempo. Algunos yo les he dicho, mira, si hubieras venido un año antes, te hubieras ahorrado muchas tristezas. Oye, a veces llegan y me dicen, oye, y una circunstancia, le digo, oye, ¿cuánto tiempo tienes con este problema? No, pues un año. ¿Y apenas te estás acercando? Pues es que me daba pena. Y por esa pena destruiste todo lo que tienes alrededor. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio, menospreciaste el consejo. ¿Saben cuál es el problema en algunos? Que no se acercan porque no les va a gustar lo que van a escuchar. Una persona dijo, el problema con el consejo bueno es que normalmente interfiere con nuestros planes. Y es que así es la sabiduría divina, se opone a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Muchos dicen, no me acerco porque ya sé lo que me va a decir. Y echan a perder las cosas. Y no tienen una buena vida, o sea, no están llevando las cosas como Dios quiere que las lleven. Porque no atienden el consejo y son sabios, lo menosprecian. Muchos menosprecian a Dios y su consejo, estimándose sabios en su propia opinión. Cuando el consejo de la palabra es, no te apoyes en tu propia prudencia. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Maldito el hombre que busca la sabiduría de los hombres o la sabiduría del mundo, porque no va a resultar nada bueno de ello. Pero bendito el hombre que confía en Dios, dice la Escritura. Bendito el hombre que confía en el Señor. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esa frase, no te apoyes en tu propia prudencia, es no confíes en lo que tú crees que está bien. No confíes en lo que tú crees que es correcto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Muchos hacen lo contrario a esto. Muchos menosprecian el consejo de Dios y se dejan llevar por su propia opinión, por su propia sabiduría, y caen en grandes males. Y por eso su vida es como un sub y baja. En la Biblia tenemos precisamente el ejemplo de un hombre que, más allá de recibir el consejo de la sabiduría divina o el consejo sabio, optó por un consejo de hombres, de insensatos. El hijo de Salomón. Tú ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, no lo vamos a leer, es muy largo. Pero tú te puedes dar cuenta cómo este hombre llamado Roboam, más allá de escuchar atentamente, reflexionar, comprender y dar respuesta con base en lo que escuchaba, se dejó guiar por sus propios impulsos. Se apoyó en su propia prudencia. Fue sabio en su propia opinión y eso terminó mal. Más allá de entender el consejo de Dios, lo que hizo fue entender el consejo de hombres. Terminó mal, terminó el reino dividido por causa suya y no le fue en lo absoluto nada bien. Eso es algo que debemos evitar, hermanos. Fíjense,
está aquella muchachita o aquel muchacho, vamos con los novios, porque es un área en la que les cuesta mucho trabajo atender el consejo y se sienten sabios en su propia opinión y les va mal. Porque está la muchachita que quiere novio o el muchachito que quiere novio. No voy a voltear a ver a nadie para que no. Esto lo voy a decir así. Ay, me estás tirando, pastor. No, mire, y le dicen, no es tiempo. No es tiempo. Estás, fíjate, así, 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 así. Ay, pero es que estoy enamorado. Y tú le dices, no inventes, ¿cómo vas a estar enamorado? Necesitas llenarte de Dios, enamórate primero de Dios. Pero no, la muchachita, aferrados a que quieren una pareja para que les haga piojito. Mira, ahorita te va a hacer piojito, pero después te va a dar coscorrones. No te conviene, no es tiempo, busca a Dios, deja que Dios se desarrolle en tu vida. Pero no, toman malas decisiones y después vienen llorando. Eso pasa muchísimo, hermanos, demasiado, por no atender el consejo y ser sabios. Ahora vamos con los matrimonios. A ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Aquí sí los voy a ver cara a cara. Nah. Miren, con los matrimonios es el mismo caso, hermanos. Les damos consejo, pero todos los días. Miren, hermanos, como matrimonio, varón, tú tienes que hacer esto, mujer, tú así, busquen a Dios, asistan a las reuniones de matrimonios. Ahorita con la serie que estamos llevando, Aprendiendo el Amor, no sean envidiosos, no sean egoístas, no sean jactanciosos. Y parece que les decimos que busquen lo que dicta su corazón. ¿Qué te dice tu corazón, hermano? Pregunta, ¿a cuántos de ustedes les hemos dicho en algún momento qué te dice tu corazón? ¿Alguno? ¿Por qué nos vamos por lo que dice el corazón? El corazón me dice que me ponga en mi orgullo y en mi soberbia. Y rechazamos o menospreciamos el consejo. Miren, muchos matrimonios terminan en un desastre total porque nunca atendieron el consejo. Y ya cuando están todos pisoteados, dicen, es que nunca hice caso. A muchos les enviamos enseñanzas y les digo yo a algunos, no te confíes, hermano, no se confíen. ¿Cómo andan? No, andamos bien. No te confíes, mira, te pedí esto, lo otro, no me lo has mandado. ¿Cómo van? ¿Ya escucharon la enseñanza? No hemos escuchado, no, es que no tenemos tiempo. Algunos dicen, es que yo sé que es prioridad importante, pero no lo hacen. No es sabio, hermanos. No es sabio menospreciar el consejo porque eso nos va a llevar a grandes males. ¿Quieren tener buenos matrimonios? Atiendan el consejo. Lo mismo con la asistencia a la iglesia. No falten, hermanos. Y lo mismo. Ay, no pasa nada, Dios está en todos lados. Pasan 3, 4 meses, me siento bien frío. ¿Por qué no atiendes el consejo? Todos los días de reunión les exhortamos, lleguen temprano, estén desde el inicio de la reunión. Hermanos, desde el inicio de la reunión, porque hay palabras de bendición. Luego les decimos, no faltes. ¿Por qué? Porque el Señor te habla, es un momento especial. Así en cambio, es que, ay, me quedé dormido. Ay, es que tuve vacaciones. Es que es el único día que tengo. Mira, puedes poner 1000 pretextos, pero si no atiendes el consejo a la hora te va a ir mal. Es la verdad, hermanos. Es que es palabra de Dios, son verdades absolutas. No hay más, atiende el consejo y sé sabio. Eso es lo que dice la Escritura. En tu día a día. Asiste a la iglesia, llénate de la palabra. Es lo que cada día de reunión les exhortamos, hermanos. Nuevamente queremos exhortarle al ánimo, a la fidelidad, a las cosas del Señor.
Hubo un tiempo en el que veíamos como que les decía, oye, ¿no tendrán un chat aparte los hermanos? En donde dice, oye, ¿quién va a ir ahora a la iglesia? No, pues ya se juntaron la cuota, ya los demás hay que faltar. Porque venían unos y otros faltaban. Bien curioso. Es si estos hermanos han de tener un chat aparte en donde no nos incluyeron. Qué mala onda. Así como Roboán, muchos hermanos, o en muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestra propia opinión y sabiduría. Ay, no pasa nada. Yo guardo mi corazón. No, hermano, atiende el consejo. Mira, el consejo dice la Escritura que te dará dos cosas. Enderezará tus pasos, es decir, te va a ayudar a corregir tus caminos. Y por otro lado, te dará descanso, es decir, será como medicina a tus huesos, como refrigerio, dice la Escritura, como medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Eso es lo que hace el consejo. Muchos se sienten enfermos y ni aún así vienen a pedir consejo. Muchos no buscan el consejo de Dios a pesar de que están básicamente desahuciados espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes pueden decir el día de hoy, no levanten su mano? Yo tengo descanso en mi vida. Me siento descansado en mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mira, siento que el Señor ha enderezado mis pasos? Y siento descanso, siento paz, siento descanso en la voluntad de Dios. Bueno, si no, ¿por qué no has buscado el consejo? Y algunos me dicen, es que siempre te veo ocupado, pastor. Mira, ¿sabías que yo no soy solo en la iglesia? Todos los hermanos, mira, cualquier asunto que me llega, yo no lo hago, O sea, si me piden apoyo en algo, yo inmediatamente le pido apoyo a los demás. A quien tenga cerca, siempre y cuando pueda hacer la función, ¿no? Pero también está Andrés, está Iván. Cuando ellos les llegan a pedir consejo, son hombres sabios. Y todo me lo informan de alguna otra manera. Entonces, no encontremos pretextos para apartarnos de la sabiduría y menospreciar el consejo, porque entre más tiempo pasas en una condición, más infeliz, más miserable vas a sentir tu vida. Y es que siento que no salgo de lo mismo y no salgo de lo mismo. Y es que pasa otro año y me siento igual. Bueno, es que atiende el consejo, ven y atiende el consejo, porque el consejo endereza tus pasos y te da descanso. En una ocasión, Moisés estaba a punto de tronar, porque atendía todo lo que el pueblo le traía. Y dice la Escritura que Jetro, su suegro, se acercó y lo vio. Ahí en Éxodo capítulo 18, en el versículo 13 en adelante, dice que un día se sentó Moisés a juzgar al pueblo y Moisés estuvo delante del pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y que viéndolo su suegro, todo lo que hacía en el pueblo, le dijo, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Le dice, si continúas en esa posición, te vas a morir. Escucha el consejo, le dijo Jetro. No está bien lo que haces. Oye ahora mi voz, le dice en el versículo 19, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le dio un consejo que Moisés recibió y le dio descanso en su cuerpo. Fue como una medicina, como un refrigerio a su vida. Bueno, eso es lo que hace el consejo. En ocasiones yo me he sentido presionado por algo. Voy, pido consejo y me da descanso. Pero necesitamos atender el consejo, buscarlo y recibirlo. No solamente oír, porque atender no es lo mismo que oír. Y lo que más solemos hacer es oír que escuchar con atención. Muchas veces el bullicio del mundo no nos deja
ponerle atención a la voz de Dios. Los deseos personales opacan la voz del consejo sabio de Dios a través de su palabra. Hay tanto ruido alrededor o incluso hay tanto ruido adentro del corazón. Y eso no nos deja buscar o atender el consejo. Hay algo que yo le digo a mi esposa o le digo a mis hijas, ¿no? Le digo, tienes que aprender a hacer las cosas aún con el ruidajo de la gente. Yo he aprendido a meterme a la palabra o estudiar aún cuando haya ruido. Mi hija me decía de la tarea, es que no puedo concentrarme porque están mis hermanos haciendo. Y es que, hija, tienes que aprender a concentrarte aún cuando haya ruido. Tenemos que aprender a hacerlo porque si no vamos a dejar de hacer muchas cosas. Y muchas veces nos damos por vencidos en lugar de buscar el consejo, por la gritería del mundo. Y no sabemos identificar la voz de Dios, o por la gritería que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos aprender a controlar nuestros impulsos a fin de poder estar prestos para recibir el consejo de Dios. Hace ratito me dice mi hija, se estaba poniendo los tenis para bajar, poquito antes de venirme a la iglesia. Y me dice, papi, ¿este va aquí? O sea, ¿este tenis va aquí en este pie? Y le dije, no, le va en el otro. Y lo avienta y dice, ¿este sí va aquí? Sí, le digo, este sí va aquí. Y me dice, es que te quise preguntar para no equivocarme. Así me dijo, hermanos. Y yo cuando lo escuché dije, mira, es sabia. Es sabia porque atendió el consejo, preguntó, escuchó y dio una respuesta con base en el consejo. Porque a veces creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, pero si no estás seguro, mira, pregunta. No pasa de dos cosas, que enderecen tus pasos o que te dé descanso, confirmando lo que sí ibas a hacer. Muchas ocasiones yo he pedido consejo y lo que me dicen es lo que pensaba hacer. Y dije, bueno, pues qué bueno que me lo dicen, porque así yo me siento más seguro de tomar ciertas decisiones, porque es sabio y eso lo vamos a enfrentar todos los días en todas las cosas de nuestra vida. Ahora, no te estoy diciendo que para todo, oye, voy a pedir consejo para ver si compro Lala o sello rojo. No, o sea, estamos hablando de cosas que sabes que pueden repercutir en un riesgo o en un desastre. ¿Para qué? Para que aprendas a ser sabio tomando decisiones con sabiduría, atendiendo el consejo. Hay muchos motivos por los cuales nos podemos abstener de pedir consejo, pero uno de los que más involucra nuestra falta de sensibilidad a atender el consejo es porque creo que sé lo que debo de hacer, en lo cual va involucrada la soberbia, o porque, como lo decía hace un momento, nos da vergüenza. Mira, sea por uno o sea por otro, ninguno de los dos te va a ayudar en el momento en el que te has equivocado. Muchos por vergüenza no se acercan. Muchos por vergüenza no piden el consejo. Lo menosprecian. Pero créeme que la vergüenza no te va a ayudar en los peores momentos de tu vida. Lo único que vas a decir es, debí haberme acercado, debí haber pedido ayuda antes. Debí haber buscado el consejo de la sabiduría. O aquellos que creen que saben lo que tienen que hacer, bueno, no pasa nada si lo confirmas, ¿no? Por medio del consejo, confírmalo. Una decisión importante en tu vida, confírmalo. Oye, ¿sabes qué, hermano? Pienso abrir un negocio o asociarme con un señor que me ofreció, pero siento que es narco. Pero he estado orando. Bueno,
¿O sabes qué? Pienso asociarme con un hermano. Fíjate que el hermano es una persona sabia, es una persona prudente. Yo creo que te va a ayudar mucho. ¿O sabes qué? Pienso visitar a fulanito de tal. Muchas cosas, hermanos, en las que a veces, si no atendemos un consejo de sabiduría, puede resultar en un desastre total. Porque ni la vergüenza ni la soberbia va a aliviar las consecuencias, ni quitar el dolor, ni la angustia de los errores que causa una mala decisión. Ninguna. Atendamos el consejo y seamos sabios. Seamos sabios, hermanos, busquemos el consejo de Dios, aprendamos a discernir cuando se presenta una necesidad de buscar un consejo. Y una vez que lo hemos obtenido, aprendamos a obedecerlo adecuadamente. Aprendamos a atenderlo adecuadamente. Muchos aprenden a buscar el consejo, o lo buscan ya que las cosas se echaron a perder. Eso ya no es sabio, eso es necio. Ya cuando tronó todo, oye, fíjate que pasó esto y el otro. Oye, ¿por qué no te acercaste desde antes? Pues es que me daba vergüenza. Pues que yo creí que lo que estaba haciendo era bueno. Bueno, pero ya lo echaste a perder, ¿ya qué? Una persona dice, buen consejo es lo que nuestros hijos ignoran, pero lo guardan para dárselo a sus hijos. O sea, te dan un buen consejo, lo ignoras, pero después lo aconsejas a otro, ya que tú lo ignoraste y no te fue bien. Y eso no es sabio. En Proverbios 13:18, abre tu Biblia ahí. Fíjense lo que le espera a aquellos que menosprecian el consejo. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Pobreza y vergüenza. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto? Que por no recibir el consejo terminamos avergonzados. Terminamos en una condición de vergüenza, de angustia, de dolor, de tristeza, por no atender el consejo. ¿Quieres sabiduría en tu vida diaria? Aprende a atender el consejo. Ponle atención al consejo. Ponle atención porque eso va a ser medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos, enderezará tus caminos. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Pobreza y vergüenza u honra? De eso va a depender nuestra sensibilidad para atender el consejo. Y muchos que han aprendido a atender el consejo terminan siendo más sabios. Eso me ha pasado a mí también, en lo personal. Cuando aprendemos a recibir ese consejo, a ponerle atención al consejo, terminamos con una sabiduría mayor. Pero necesitamos ser sensibles. Porque al que menosprecia el consejo solo le espera pobreza y vergüenza. Tenemos que asegurarnos, hermanos, de que las decisiones que estamos tomando son las más adecuadas según la voluntad de Dios. Eso tiene que ser algo seguro en nosotros y solamente lo vamos a lograr cuando aprendemos a buscar el consejo sabio. Proverbios 19:20. ¿Qué dice? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Algunos ya son mayores, pero no son sabios, porque no escuchan el consejo y no reciben la corrección. Para que seas sabio en tu vejez, para que te evites muchos males.
Atiende el consejo y sé sabio. Ahora, la realidad, hermanos, es que esta sabiduría o este tipo de sabiduría solamente la pueden encontrar aquellos que la buscan y nadie más. Aquel a quien no le interesa vivir conforme a la voluntad de Dios jamás va a buscar el consejo de la sabiduría divina. Va a creer que la forma en la que está llevando las cosas siempre va a ser la más adecuada. Aunque cometa error tras error, caída tras caída. Aunque pasen los días, los años y sigan en la misma condición y no hayan podido resolver las cosas, se van a conformar con tener buenos momentos o buenos ratos, como el borracho. El borracho se conforma con los momentos de supuesta felicidad que le ofrece la embriaguez, pero al final es una falsedad de vida lo que está llevando. Tenemos que amar la voluntad de Dios para buscar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a atender el consejo. Dice la Escritura que solamente los que aman la sabiduría y el consejo son los que las van a encontrar, los que lo buscan a tiempo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo en lo que tenemos que estar constantemente con diligencia atendiendo el consejo de la palabra de Dios, hermanos. Atiende el consejo, dice la Escritura, para que seas sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Bueno, atendamos el consejo, no lo menosprecies. Regresa ahí a Proverbios, capítulo 8. Vamos a leer versículo 35 y 36 y con eso terminamos. Porque el que me halle, dice la Escritura, hallará ¿qué? La vida y alcanzará el favor de Jehová. Y escúchenme en lo que sigue. Mas el que pega contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es un contraste tremendo entre nuestro deseo por buscar la sabiduría, el consejo divino, y el aborrecerlo buscando lo nuestro, nuestra propia sabiduría. Amamos la muerte si aborrecemos el consejo de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Es sabio pedir consejo. Es sabio atender el consejo de la sabiduría de Dios. Mira, dada desde un púlpito a través de su palabra o buscándola de manera personal. Es sabio. Necesitamos aprender a buscar el consejo para ponerlo por obra. Hasta el día de hoy, en tu vida, ¿qué es lo que ha pasado más? ¿Has aprendido a buscar el consejo o has aprendido a equivocarte demasiado? ¿Y qué es lo que quieres seguir haciendo en tu vida? El día de hoy, ¿tienes descanso en la forma en la que has llevado tu vida? ¿Sientes que tus pasos al día de hoy han sido enderezados por el Señor? ¿O hay algo que todavía te tiene en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso? El consejo de la sabiduría, hermano y hermana, te va a ayudar a que no te equivoques tanto en todas las cosas de tu día a día. Busca el consejo.
Mira, mi consejo es que busques el consejo. Te va a ir mejor que como te ha ido hasta el día de hoy. Cierra tus ojos un momento y reflexiona un poco en tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy? Incluso puedes ser de las personas que sí buscan el consejo, pero solo para oírlo, no para escucharlo con atención y reflexión, no para comprenderlo, sino simplemente para desahogarte. No te desahogues solamente, porque al final eso será algo que te llevará solamente cada vez más profundo, a una desgracia cada vez mayor, a amargura, resentimiento en tu corazón. Aprende a atender el consejo. Aprende a escuchar atentamente y con reflexión, con comprensión de las cosas. No solamente para que hablen bien de ti, sino que la razón principal sea arreglar tu vida, alinearla a la voluntad y a los propósitos de Dios en todo lo que tú haces, para que entonces tengas descanso en tu alma. Atiende el consejo, hermano, y sé sabio. No lo menosprecies. Gracias, Señor Jesús, porque en tu palabra podemos encontrar la sabiduría, la sana sabiduría que nos ayuda para el día a día. Pero para esto es necesario buscar el consejo de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no ser insensibles en nuestro corazón. Ayúdanos para no ser de las personas que se ahogan en un vaso con agua cuando tú ya has provisto todo para que podamos tener descanso, para que podamos tener esa alegría en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no ser insensatos, a no menospreciar tu palabra, no menospreciar tu consejo, dado a través de una predicación, dado a través de un pastor, de un hermano sabio, prudente, fundamentado siempre en tu palabra. Gracias, Padre, por este día, por tu presencia y por tu ayuda. Gracias por tu paciencia. No permitas que partamos de este mundo sin experimentar ese descanso que tu sabiduría nos da. Que no pasen nuestros días con una insatisfacción, queriendo tener una vida diferente, sino que aprendamos a corregir lo deficiente por medio del consejo de tu palabra, el consejo de tu sabiduría, tus principios que nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos y que tu palabra haya sido escuchada con atención, reflexionada y aplicada cada uno a su vida en lo más íntimo y personal de su día a día. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Guárdanos y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén. Amén. Hermanos, atiendan el consejo. Les puedo dar, de verdad, sin exagerar,
cientos de ejemplos de personas que están viviendo espiritualmente en la miseria por no atender el consejo. Número 1, no buscarlo. O número 2, pretender buscarlo, pero no llevarlo a cabo. Eso va a traer un mal desastroso a nuestro día a día. No seamos de esos. Seamos sencillos. El Señor nos ha provisto todo. Echemos mano de lo que el Señor nos ha dado para tener vidas con sabiduría. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Gracias.